Capítulo 130. No quería dibujar mi sable, pero la demonía me forzó. Jianao miró a Hong Yuye. Porque se atrevieron a faltarle el respeto, señor. ¿Estás preocupado de culparte, o crees que más personas morirían si tomara medidas? Hong Yuye preguntó casualmente mientras tomaba su té. Su voz era tranquila e indiferente, como si no le importara la vida de quienes la rodeaban. Estaba preocupado por las manos de Derting, señor. Es suficiente para alguien como yo matar a esas personas, respondió Jianao respetuosamente. Tan lleno de mentiras. Hong Yuye continuó bebiendo su té. Parecía que estaba acostumbrada a Jianao mintiendo. Al ver esto, Jianao dio un suspiro de alivio. Había un poco de verdad en la mentira de Jianao. Realmente no quería que los discípulos de la secta de demonios de sangre hicieran enojar a Hong Yuye. Si hubieran tenido éxito en eso, ella podría haber matado a todos indiscriminadamente. Al actuar preventivamente, Jianao podría controlar la situación. Mientras Hong Yuye estaba presente, no dudaría en dibujar su espada cuando fuera necesario. Él simplemente no podía entender por qué la secta de demonios de sangre había venido aquí. Lógicamente, una de las 4 personas está en la etapa temprana del reino del núcleo de oro y 3 están en la cima del reino del establecimiento de la fundación. La secta demoníaca de sangre se había atrevido a atacar a la familia en este lugar porque sabían que esos hombres resultaron heridos. Estas 4 personas deben saber que serán atacadas. Si aún continúan quedando aquí, debe significar que tienen algún motivo oculto. Jianao miró al dueño de la tienda y su esposa. Este lugar no está lejos de la ciudad de la Tierra Celestial. Si algo sucede, probablemente esté relacionado con Fuolan o incluso la gran secta divina. Después de todo, los discípulos de la secta lunar brillante se han dibujado aquí. Habiendo hecho una suposición aproximada, decidió preguntarle a las personas cercanas. Su propia fuerza ya había sido expuesta, por lo que no había necesidad de ocultar nada. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, las 4 personas se pusieron de pie y pidieron el proyecto de ley. Se iban. Espera un momento, les llamó Jianao. Los 4 hombres temblaron de miedo. La fuerza de Jianao era evidente para todos. Unshlas había matado a un cultivador en la etapa temprana del reino del núcleo de oro. Si ese corte se dirigiera a ellos, no tendrían posibilidades de escapar de la muerte. Después de todo, estaban más heridos que él. El hombre de mediana edad que parecía ser el líder miró a Jianao y sonrió. Señor, ¿hay algo que necesite? Se llamaba Zhao Sa. Quiero hacerte algunas preguntas. Jianao dejó su copa de vino y se volvió hacia Zhao Sa. ¿Por qué esas 3 personas te acercaron ahora? Las 4 personas se pusieron pálidas ante esa pregunta. Incluso el dueño de la tienda y su esposa se detuvieron por un momento, pero rápidamente reanudaron su trabajo. Escuchamos que la secta de demonios de sangre conspiró con la ciudad de la Tierra Celestial para capturar discípulos con un talento para el cultivo, dijo Zhao Sa. Descubrimos una de sus bases importantes, pero no esperábamos ser atrapados por ellas. Nos persiguieron hasta aquí. Teníamos la intención de quedarnos aquí y atraerlos a perseguirnos en el camino. Sin embargo, fuimos descubiertos. ¿De quién es la gente? Jianao preguntó. Somos de la ciudad caída, de la familia Zhao, respondió Zhao Sa respetuosamente. ¿Dónde se encuentra esa base? Jianao preguntó. Está a las afueras de la ciudad de la Tierra Celestial, por el lago celestial, respondió Zhao Sa. Todos ustedes pueden irse, dijo Jianao con calma. Al escuchar esto, las 4 personas partieron en alivio. Tenían miedo de que Jianao pudiera cambiar de opinión y atacarlos. ¿Qué piensas de sus palabras? Hong Yuye preguntó casualmente mientras tomaba su té. Probablemente no eran sinceros sobre todo, pero siento que no mentieron sobre la ubicación, dijo Jianao. Los 4 individuos habían encontrado algo en la base. Jianao usó su evaluación diaria para descubrir que era un libro. Si no fuera la tableta de piedra, no estaba interesado. Hong Yuye permaneció en silencio y continuó bebiendo su té. Después de un tiempo, se levantó y se volvió para irse. Jianao limpió la taza de té y recogió 2 tesoros de almacenamiento retirados por los cultivadores del reino del establecimiento de la fundación. El tesoro del núcleo dorado se había ido,
probablemente destrozado por el golpe de espada. Oh, por cierto. Jianao recurrió al dueño de la tienda. ¿Conoces a alguien llamado Fulan? Escuché que él está en la ciudad de la Tierra Celestial. Él vende información. Puede preguntar en el mercado para saber más sobre él, dijo el dueño de la tienda cortésmente. Jianao asintió y le agradeció. Luego, se giró y se fue con Hong Yuye. El dueño de la tienda lanzó un suspiro de alivio cuando los vio irse. Sospechaba que había sido expuesto, pero esas dos personas habían estado bebiendo té todo el tiempo y nunca le prestaron atención. Zhao Sai y los demás se fueron, pero todos podían ver que algo andaba mal. Había esperado que Jianao preguntara sobre Fulan. Sin embargo, no había preguntado hasta después de la debacle. En ese momento, el dueño de la tienda no se atrevió a guardar silencio cuando se le pidió. He terminado de empacar, dijo la esposa del dueño de la tienda. Vamos lejos de aquí. No sé quién nos llevó aquí. Este lugar se está volviendo cada vez más complicado, y la secta de la nota celestial podría intervenir. Definitivamente no queremos ser arrastrados a esto. El dueño de la tienda suspiró cansado y huyó con su esposa. Por la noche, Hong Yuye y Jianao llegaron frente a la ciudad celestial de la Tierra. Hubo menos personas entrando y entrando aquí en comparación con Fallen City, y las instalaciones de la calle también faltaban algo. Afortunadamente, encontraron una posada similar. También se llamaba Cloud Inn, con 6 pisos. 2 habitaciones en la nube. Jianao sacó algunas monedas de plata y las colocó en el mostrador. Lo siento, dijo el posadero torpemente. No tenemos habitaciones disponibles. Jianao estaba sin palabras. Sintió que no había muchos invitados a alojarse en absoluto. ¿Un cliente importante reservó todo el lugar? Jianao preguntó suavemente. El comerciante parecía preocupado. Señor, esto es solo una posada ordinaria. Espero que puedas entender. Jianao miró a Hong Yuye. Ella miró hacia atrás. Ella parecía tranquila como siempre y observaba lo que él haría en tal situación. Jianao suspiró y sacó su espada de media luna. Quería evitar problemas, pero Hong Yuye siempre complicó las cosas para él. Sonido metálico. Descubrió la cuchilla de media luna. Moonlight apareció, y él cortó en el 6º nivel. La luz de la luna irradiaba mientras cortaba hacia el 6º piso. Auge. Apareció una luz de espada, contrarrestando el ataque de Jianao. Un hombre de mediana edad salió volando de la habitación, frunciendo el ceño mientras miraba a Jianao. Pero antes de que el hombre pudiera hablar, Jianao dio un paso adelante, llegó frente a él y volvió a girar su sable. Sonido metálico. Después de intercambiar 2 movimientos, Jianao levantó la cuchilla de media luna y la derribó mucho. Auge. Con una sola baja, rompió la espada larga del hombre y se cortó el pecho. El hombre de mediana edad cayó fuertemente al suelo. Esta persona no era fuerte, y Jianao se había restringido intencionalmente para evitar nivelar toda la posada con una sola huelga. En este momento, aparecieron las otras personas en la posada. Cuando vieron a Jianao lastimando a alguien, atacaron juntos. Estaban simplemente en la etapa de establecimiento de la Fundación Midletome. Jianao ni siquiera dibujó su espada y logró herirla severamente, arrojándolos al suelo. Ahora, se acercó al primer hombre de mediana edad que había aparecido. Quiero quedarme en la posada. ¿Quién eres?, preguntó el hombre. Sonido metálico. Jianao dibujó su sable y cortando el cuello del hombre. Sangre brotaba en todas partes. Jianao habló con calma. Quiero quedarme en la posada. Escuché que has reservado todo el lugar. ¿Puedes darnos 2 habitaciones aquí? El grupo de personas tembló de miedo, y nadie se atrevió a negarse. Al final, Jianao dejó 2 monedas de plata en el mostrador y condujo a Hong Yuye arriba. ¿Puedo ver a la persona dentro? Estaba buscando a la persona que había lesionado. El oponente de ayer estaba en la cima del reino del establecimiento de la fundación y era más fuerte que la mayoría. Jianao había pensado que la persona podría estar en el 6º piso, pero parecía que se quedaban en el 3er piso. Jianao colocó las monedas de plata en manos de la joven y entró. El hombre de mediana edad estaba acostado en la cama, recuperándose de sus heridas. Cuando vio a Jianao,
estaba en guardia. Medio esperaba que Jianao volviera a atacar. Señor. No te preocupes. Estoy aquí para hacer algunas preguntas, eso es todo, dijo Jianao suavemente. Capítulo 132. La demonía está en mi habitación. Traductor. English Fantasy Traducción Editor. English Fantasy Translation. La llegada de Jianao hizo que Chen Wan aterrorizara. En su familia, él era el más poderoso. Esta vez, recibió noticias de que el experto de una secta había venido a la ciudad de la Tierra Celestial. Para conocerlos, había reservado deliberadamente toda la posada. Sin embargo, antes de llegar, tuvo que encontrarse con un cultivador aterrador. Era solo su suerte podrida. Chen Wan incluso se había herido gravemente en la pelea. Esto fue definitivamente un Golden Core Realm Cultivator. Se dijo que las personas poderosas a menudo eran temperamentales. No lo había creído. Pensó que las personas poderosas siempre eran inteligentes. Pero ahora, finalmente entendió por qué las personas poderosas a menudo eran impredecibles. Solo los débiles debían halagar a los más fuertes. Una persona poderosa solo necesitaba una huelga para poner fin a todo. Ese señor, ¿qué quieres preguntar? Chen Wan luchó para ponerse de pie. Incluso si se lesiona gravemente, tuvo que ponerse de pie para mostrar respeto. Mientras enfrentaba a un cultivador tan poderoso, no podía elegir acostarse en la cama. En este momento, una mujer vino a apoyarlo. Jianao estaba algo sorprendido por sus acciones, pero no dijo nada. Era más débil que muchos otros en su propia secta. Lo mismo era cierto en varias sectas importantes. Solo después de aventurarse en la secta se dio cuenta de que estar en el reino del núcleo de oro se consideraba formidable. Excepto por algunas sectas principales, las del reino del espíritu primordial rara vez se veían afuera. Si todo saliera bien, podría avanzar suavemente al reino del espíritu primordial en un año. Podría hacerlo cuando cumplió 23 o 24 como máximo. Era increíble. Jianao estaba un poco preocupado por avanzar al reino del espíritu primordial a una edad tan temprana. Le preocupaba que no pudiera controlar su arrogancia y eso podría llevar a demasiados problemas. La desventaja de ser fuerte fue que crió arrogancia e imprudencia. Podría terminar subestimando a otros en su orgullo. Jianao miró al hombre que había logrado levantarse. ¿Cómo te llamas? Soy Chen Wan. Te ofendí ayer. Por favor, perdóname, señor. Chen Wan se inclinó respetuosamente. Hermano Junior Chen, ¿hay un mercado de cultivadores en la ciudad de la Tierra Celestial? Preguntó Jianao. Sí, se encuentra en un bosque al oeste de la ciudad. Hay una barrera de formación allí. El mercado solo abre una vez al mes. La próxima apertura sería, mañana, dijo Chen Wan. Jianao asintió. ¿Quién es el más fuerte de la ciudad de la Tierra Celestial? La ciudad de la Tierra Celestial tiene dos familias de cultivo. Los más fuertes son los jefes de estas dos familias. Ambos están en la etapa temprana del reino del núcleo dorado. ¿Hay alguna minas espirituales cerca? Jianao preguntó. Escuché que hay uno en la ciudad de Luoyuan. Chen Wan pensó por un momento. Pero está bastante lejos de la ciudad de la Tierra Celestial. Jianao asintió y no preguntó nada más. Agradeció al hombre y se levantó para irse. La gente dentro de la habitación estaba aliviada. En la entrada de la posada, Jianao extendió sus sentidos hacia afuera y comenzó a examinar el terreno. Pronto, caminó lentamente por las calles. En el camino, escuchó a muchos vendedores gritar y anunciar sus productos. Cuando se encontró con un puesto que vendía pollo asado, se detuvo y miró el pollo crujiente y tierno en exhibición. Le recordó al pasado. Debe haber visto algo como esto antes, pero no podía permitirse comerlo. Después de estar allí por un momento, continuó. No necesitaba comerlo para recordar el pasado. Más tarde llegó a la zona residencial de la ciudad. Caminó por las casas y las calles circundantes. Jianao observó a la gente a su alrededor mientras caminaba. A medida que se acercaba la noche, regresó un poco lamentablemente a Clothing. Jianao no había sentido nada. Quizás no esté en esta ciudad, murmuró. Luego regresó a su habitación. Decidió ver el mercado que abrió mañana.
Jianao había caminado por el área y sintió una formación en su lugar. Tan pronto como abrió la puerta de su habitación, vio a Hon Yuye sentado en una silla en su habitación. «Señor, ¿por qué estás aquí?», preguntó sorprendido. Hon Yuye lo miró, y surgió un poder aterrador. Estallido. Jianao se estrelló fuertemente en la pared. El repentino ataque atrapó a Jianao desprevenido. No había hecho nada malo. «Te ves confundido». Hon Yuye miró a Jianao, quien se levantó del piso. «¿Cuánto tiempo crees que se puede disfrutar una taza de té?». Jianao estaba aturdido. En la ciudad caída, Hon Yuye se había quedado en su propia habitación, por lo que no la había molestado. Había pensado que sería lo mismo ahora. Recordó que Hon Yuye estaba estudiando las tabletas de piedra en City Fallen. Sin embargo, todavía no habían encontrado una tercera tableta. Ella era tan poderosa. Bien podía hacer su propio té. Jianao no dijo eso en voz alta. Solo podía bajar la cabeza y admitir su error. «Se está oscureciendo», se quejó Lan Jin mientras miraba el cielo. «Es una pena que nos retrasemos ese monstruo». La aparición de un monstruo tan poderoso cercano es obviamente antinatural. Parece que la ciudad de la Tierra Celestial se ha vuelto mucho más peligrosa últimamente. Baekhyun suspiró. Su grupo podría haber llegado a la ciudad de la Tierra Celestial el día anterior ayer. «Ganamos muchas cosas buenas al matar al monstruo, pero me pregunto si alertará a otros», dijo Fang Jin mientras avanzaba. Estaban en la carretera principal, con la nube Yin hacia adelante. Tenían la intención de quedarse la noche allí. «¿Ya han llegado los tíos superiores?», Baekhyun preguntó. «Aún no. Parece que fueron interceptados por la secta Saint Heavenly». Fang Jin sacudió la cabeza. «Aún no. Parece que fueron interceptados por la secta Saint Heavenly». Fang Jin sacudió la cabeza. Solo escuchar ese nombre les dio dolor de cabeza. No era que la secta Santa Celestial fuera particularmente poderosa. En comparación con la secta lunar brillante, la secta celestial de Saint era solo promedio. Pero la secta Saint Heavenly no tenía miedo. Tenían la intención de luchar contra ellos de todos modos. Estaban locos. Incluso la escuela Clear Sky los encontró problemáticos. Siempre fueron los débiles los que crearon problemas innecesarios. Después de un tiempo, llegaron a Clothing. Vieron a un hombre de mediana edad esperándolos. Los tres deben ser los discípulos de la secta lunar brillante. «Yo, Chen Wan, quiero darte la bienvenida aquí». Se inclinaron en saludo. Lan Jin miró las escaleras. «Recuerdo que tu gente dijo que reservó toda la posada, pero veo a muchas personas viviendo aquí». Chen Wan bajó la cabeza con vergüenza. Los otros tampoco se atrevieron a hablar de eso. Esto sorprendió a Fang Jin y su grupo. No necesitaban reservar todo el lugar de todos modos. Eso atraería demasiada atención. «¿Estás herido?», Fang Jin preguntó. No es nada». Chen Wan sonrió. «Fui herido por un monstruo, pero no es nada grave. Por cierto, las habitaciones ya han sido preparadas para los tres. Si necesita algo, no dude en informarnos. También hemos recopilado información sobre Fuolan también. También hemos progresado en otros asuntos». «Muchas gracias, amigo. Si no te importa, puedo ayudarte con algunos asuntos de cultivo», dijo Fang Jin suavemente. Como el hombre los había ayudado tanto, era correcto ofrecer alguna orientación. Chen Wan y los demás estaban encantados con la oferta. Por la noche, Fang Jin escuchó un golpe en la puerta. Cuando abrió la puerta, vio un Baekhyun nervioso y Lan Jin afuera. Rápidamente se masturbaron en la habitación y cerraron la puerta. «La persona que lesionó a Chen está justo al lado». Baekhyun susurró. Capítulo 133. Pidiendo el nombre de la demonía traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. ¿Justo al lado? Fang Jin se sorprendió. «¿Qué pasó exactamente?» «Escuché que Chen había reservado toda la posada para nosotros, pero 2 personas llegaron hace un par de días», dijo Baekhyun. «Querían quedarse en la posada. Cuando Chen les dijo que toda la posada fue reservada, lo atacaron. Luego, la persona dejó 2 monedas de plata en el mostrador y dijo que se quedaría aquí. De hecho,
Hay muchas personas peligrosas. Chen y su familia tuvieron la suerte de sobrevivir. Si esas personas fueran de la secta demoníaca, la familia de Chen habría sufrido más que unas pocas lesiones. Fang Jin suspiró. ¿Pero no fue la persona también notable? ¿No dijiste que la paz debería valorarse cuando fuera de la propia secta? La persona solo estaba pidiendo problemas para comportarse de esa manera, dijo Lan Jin. Fang Jin asintió. Eso es cierto. Entonces, la hermana Junior Lan, no debes recurrir a tal comportamiento. Pero en situaciones como estas, donde se reserva toda la posada y solo quieres una habitación, ¿qué debe hacer? Preguntó Lan Jin. Puedes discutir esto más tarde con la hermana Junior Baekhyun esta noche. Necesitamos centrarnos en el asunto principal en este momento. Hay noticias sobre Fuolan. Aparecerá en el mercado mañana. Venderá 3 cosas: información, hierbas espirituales y discípulos, continuó Fang Jin. ¿Vender discípulos? ¿Qué significa eso? Lan Jin preguntó con curiosidad. ¿Significa que tiene gente a la venta? Baekhyun frunció el ceño. Eso podría significar que las personas capturadas recientemente podrían estar relacionadas con esto, dijo Lan Jin. No es seguro, pero ese podría ser el caso. Sin embargo, no creo que sea tan audaz como para anunciar que venderá discípulos en el mercado, dijo Fang Jin. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que él sea tan audaz. Necesitamos proceder con precaución. ¿Deberíamos separarnos y acercarnos desde 3 lugares diferentes? Lan Jin preguntó. No. Fuolan es demasiado poderoso, y es demasiado peligroso para que actúe solo, la hermana Junior Lan, dijo Fang Jin. Ya he refinado mi espada espiritual. Aunque mi fuerza no es tan buena como la tuya, tampoco es mala, dijo Lan Jin fervientemente. No se trata de fuerza. Junior Sister Lan, te falta experiencia. Baekhyun sonrió y sacudió la cabeza. Les preocupaba que su hermana menor pudiera atraer problemas. Ella todavía era demasiado joven e imprudente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos ir al lugar donde se vende información o al lugar donde se venden los discípulos? Preguntó Lan Jin con impaciencia. Después de un momento de pensamiento, a Fang Jin se le ocurrió una solución. Vamos al lugar donde los discípulos se venden primero. Con su talento para encontrar senderos para personas, podríamos aprender más sobre todo. Por cierto, la familia de Chen tiene algunas noticias de que ha habido algunas actividades inusuales cerca del lago celestial fuera de la ciudad, dijo Baekhyun. Quizás tengamos más pistas allí. Si no encontramos nada mañana, vamos a investigar esa área. Después de hablar por un tiempo, Baekhyun y Lan Jin se prepararon para regresar a sus habitaciones. Antes de irse, Fang Jin se volvió hacia Lan Jin. La hermana Junior Lan, si conoces a la gente de al lado, recuerda ser educada con ellos. Hacer enemigos con precisión solo afectará a nuestra planta. Muy bien, dijo Lan Jin. Después de llegar a su habitación, Lan Jin se quejó con Baekhyun. Hermana mayor Bai, ¿no crees que el hermano mayor Fang está siendo demasiado cauteloso? Los 3 estamos en el reino del núcleo dorado. Solo puedo derrotar al experto más fuerte de la familia Chen. Tú y el hermano mayor Fang son más fuertes que yo. Hermana mayor, ¿no crees que el hermano mayor es demasiado humilde? Los 3 somos cultivadores del estado de Golden Core. Es mejor hacer el hábito de mantener un perfil bajo. Baekhyun sonrió. Temprano a la mañana siguiente, Jianao se despertó con el manual sin nombre en sus manos. Hoy fue el día de apertura para el mercado. Tenía que ir allí. Mientras trataba con sus propios asuntos, también quería buscar el paradero de Fuolan. El objetivo final era encontrar la tableta de piedra y descubrir quién estaba detrás de ella. La persona detrás de esto probablemente no sería alguien que pudiera manejar. Sin embargo, Hon Yuye podría hacer un movimiento en ese momento. Cualquier cosa en o debajo del reino del núcleo de oro no debería ser un problema para él, pero si fuera alguien en el reino del espíritu primordial, luchar contra ellos sería suicida. Salió de su habitación y llamó a la puerta de Hon Yuye. Crujir. La puerta se abrió lentamente. Jianao vio a Hon Yuye sentado junto a la ventana y mirando afuera. El sol aún no había resucitado.
Era el momento justo para ver el amanecer desde la ventana. El sol salió mientras preparaba té para Hon Yuye. Señor, ¿sientes algo? Hyunao le sirvió una taza de té. ¿Hay un patio aquí? Hon Yuye de repente preguntó. Sí. Hay un patio relativamente grande en la parte de atrás. Hyunao asintió. Aunque no sabía lo que Hon Yuye quería hacer, haría todo lo posible para ayudar. Ella era realmente poderosa. Había querido preguntar sobre su nivel de cultivo varias veces, pero no se había atrevido a hacerlo. Si ella fuera realmente muy poderosa, él tendría la oportunidad de separarse de la secta demoníaca sin consecuencias. Sería realmente libre. Sin embargo, eso era solo una ilusión. No sabía cuántos años tendría que esperar para avanzar. Hyunao suspiró con cansancio. Ni siquiera había una cuestión de descubrir el reino de cultivo de Hon Yuye. Ella ni siquiera había mencionado su nombre hasta ahora. Tampoco había preguntado. Hyunao dudó. Últimamente he conocido a muchas personas que me preguntan por ti. Todavía no conozco tu nombre, señor. Hyunao estaba siendo de activa. Se habían encontrado con muchas personas en este viaje, por lo que no era completamente una mentira. Las manos de Hon Yuye se detuvieron en la taza de té. Miró a Hyunao con cejas levantadas. Parecía divertida. Justo cuando Hyunao pensó que se había equivocado, ella habló. Mi nombre es Hon Yuye. No lo mencione a los demás. Por supuesto. Soy Hyunao, dijo y se inclinó. Él tampoco le había dicho su nombre. Hon Yuye bebió su té. Quiero usar el patio. Ayúdame a plantar algunas hierbas espirituales, dijo. ¿Qué tipo de hierbas espirituales necesitas? Hyunao preguntó con curiosidad. En cuanto al patio, no debería ser un problema. Podía pedirle al personal del inn que abandonara el patio solo. La mayoría de los invitados en el Clothing eran cultivadores, lo que facilitaba las cosas. Solo necesitaba visitarlos y pedirles que se mantuvieran alejados del patio. Una simple muestra de intimidación y ofrecer una o dos piedras espirituales sería suficiente. Si aún no cooperaron después de eso, podría tomar más medidas. Parece que no puedo evitar atraer atención fuera de la secta, pensó Hyunao lamentablemente. Algo similar a la flor que tienes en tu patio, dijo Hon Yuye con calma. Hyunao estaba aturdido. ¿Dónde encontraría algo así? Señor, ¿te refieres a la flor de la fragancia celestial Dao? Capítulo 134. Ganar algunas piedras espirituales. Traductor. English Fantasy Traducción Editor. English Fantasy Translation. Dejando la posada, Hyunao miró alrededor del patio trasero. Era bastante espacioso y parecía adecuado para las hierbas espirituales de crecimiento. Sin embargo, el suelo no era muy bueno. Tendría que comprar un buen suelo y líquido espiritual. También había una puerta trasera que parecía usarse con frecuencia, lo que planteaba un problema. A Hon Yuye no le gustaba que la gente merodea a su alrededor. La bestia espiritual de Hyunao había sufrido mucho en sus manos. Hasta ahora, la bestia no la había visto porque Hon Yuye siempre lo golpeaba donde sea para hacerlo inconsciente. Después de inspeccionar el patio, Hyunao fue al mostrador. ¿Está el patio trasero disponible para su uso?, preguntó. El patio trasero. El posadero miró a Hyunao. Si quieres usarlo, podemos ponerlo a disposición. Hyunao asintió. Quiero usarlo para algo, pero asegúrese de que nadie ponga un pie allí. Nuestra posada puede manejar eso. Cerraremos la puerta trasera, dijo el posadero. Nuestra posada es una posada ordinaria, pero... Hyunao entendió lo que quería decir. La posada era solo una posada ordinaria, pero los residentes que vivían en ella eran en su mayoría cultivadores. No podía controlar a los demás. No te preocupes por los demás. Hablaré con ellos, dijo Hyunao en seguridad. ¿Cuánto costaría usar el patio trasero? El posadero quería decir que era gratis, pero Hyunao quería pagar sinceramente. 1 plata por día, dijo el posadero a regañadientes. Hyunao le pagó 3 monedas de plata. Lo usaré durante 3 días. Si lo necesito por más tiempo, te lo informaré. Por favor, ordénelo hoy. El posadero asintió. Si alguien intenta objetar, solo espere a que regrese, dijo Hyunao. Muy bien,
dijo el posadero. Gracias, señor. Jianao salió de la posada. Después de un tiempo, las 3 personas de la secta Brichtmon también cayeron de sus habitaciones. Vieron al personal limpiando el patio trasero. ¿Qué vas a hacer aquí? Baekhyun le preguntó al posadero. El posadero estaba nervioso de ver a las 3 personas. El invitado de la habitación 5 quiere usar el patio trasero, por lo que lo estamos limpiando. ¿Oh? Fang Jin estaba un poco sorprendido. La habitación 5 era la habitación a su lado. Solo 5 personas vivían en el 6º piso. ¿Dijeron por qué querían usar el patio trasero?, preguntó. No me atreví a preguntar, el posadero sacudió la cabeza. Ponterista, tengo algunas preguntas, dijo Lan Jin. ¿Estuviste presente cuando alguien atacó este lugar ayer? El posadero dudó. Lan Jin le aseguró que no se metería en ningún problema. Sí, dijo suavemente. Está bien. Solo quería preguntar sobre el hechizo que la persona podría haber usado y lo que tenía que enfrentar, dijo Lan Jin. Fang Jin y Baekhyun permanecieron callados. También tenían curiosidad por saberlo. Él usó un sable. Chen Wan lo enfrentó, pero el sable lo hirió. Lo recordó vívidamente. ¿Cuántos movimientos usó?, preguntó Lan Jin. Un solo rayo geocéntrico podría haber sido suficiente para herirlo fuertemente. A menos que esté en el núcleo dorado reino. Fang Jin sonrió. La hermana Junior Lan, tu suposición podría ser correcta. Es mejor no subestimar a las personas. Se volvió hacia el posadero. ¿Esa persona trató de destruir la posada? ¿Es la misma persona alquilando el patio trasero? No trató de destruir la posada. Parecía que solo quería una habitación para quedarse. Incluso pagó por las habitaciones. Fang Jin asintió y luego se dio la vuelta para irse. Lan Jin estaba confundido. Baekhyun suspiró. Esa persona solo quería una habitación para quedarse. Definitivamente no tenía la intención de causar problemas. Si usa el rayo geocéntrico, imagine lo que le habría hecho a la posada. Lan Jin lo pensó. Un ataque de rayo geocéntrico podría crear un agujero profundo en la posada. Luego pensó en usar su espada espiritual. Con la espada, ella podría herir al enemigo sin matarlo. Tal vez ella subestimó a la persona, pero él no parecía ser más fuerte que ella de ninguna manera. Jianao aterrizó en el bosque en el oeste de la ciudad. Observó el entorno por un momento y luego entró. Vio un mercado ordinario. Había muchos puestos en el lugar y la gente deambulaba. A diferencia de la ciudad, no había un solo no cultivador ordinario aquí. Sin embargo, los reinos de cultivo de las personas presentes fueron generalmente bajos. La mayoría de ellos estaban en el reino de refinamiento de sangre vital, con muy pocos en el reino del establecimiento de la fundación, y ni una sola persona estaba en el reino del núcleo dorado. Jianao se dio cuenta de que su reino de cultivo de la fundación media ilusoria podría considerarse de primera categoría aquí. Sin embargo, ser débil era equivalente a ser pobre. Era una señal de que estaba en el camino correcto y tenía el potencial de alcanzar el reino del núcleo dorado pronto. ¿Tienes planes de esforzarte por alcanzar el reino del núcleo dorado?, susurró Jianao. Sissin estaba aturdido por la pregunta. Capítulo 135. 3 estados inusuales. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Sissin estaba perplejo. La pregunta de Jianao parecía irrelevante. ¿Quién entre los cultivadores no se esforzó por el reino del núcleo de oro? Llegar al reino del núcleo dorado significaba pisar el camino de la inmortalidad. ¿Por qué más la gente a menudo hablaría sobre el reino del núcleo de oro? Ascender al reino del núcleo dorado fue increíblemente difícil, y la gente generalmente no lo logró, incluso después de luchar en toda su vida. El talento, los recursos, el esfuerzo y la suerte fueron necesarios. Algunas personas tenían suficiente talento pero carecían de recursos o no podían encontrar un maestro adecuado para aprender. Se perdieron grandes oportunidades. Su potencial a menudo se desperdició. Aunque Jianao tenía una técnica de cultivo decente, su maestro solo podía enseñarle al reino del núcleo de oro. Después de eso, nadie podría enseñarle más. También era necesario que las píldoras pudieran avanzar.
Cultivador, broma. Los cultivadores naturalmente aspiran a lograr el reino del núcleo dorado, dijo Cixin. ¿Tienes piedras espirituales? Jianao preguntó. Cixin estaba en guardia. Él sonrió. Tengo alrededor de 100, no mucho. Si tuviera muchas piedras espirituales, ¿por qué estaría configurando un puesto aquí? Veo. Jianao asintió. Un cultivador de reino del establecimiento de fundamento tardío como él no podría permitirse la píldora rejuvenecedora del cielo. Incluso si Jianao se centró en la creación de talismán, le tomaría mucho tiempo salvar lo suficiente. Los recursos de la secta solo le proporcionaron 20 piedras espirituales en la etapa inicial del reino del establecimiento de la fundación y 30 en la etapa media. Lo que significaba que podía ganar un total de 360 piedras espirituales en un año, 3,600 en 10 años y 72,000 en 20 años. Apenas podía hacerlo. Y eso supone que no gastó ninguno. Jianao no confió en los recursos de la secta. No era que no le importara Spirit Stones, pero sus recursos habían sido suspendidos durante 5 años. Solo había pasado un poco más de 2 años después de eso. Se sentó en su puesto y dejó de hablar. Como la persona no pudo pagarlo, no sirvió de nada mencionarle la píldora rejuvenecedor del cielo. Se centró en ejecutar el puesto, y más tarde, planeó visitar algunas tiendas adecuadas para ver si podía vender la píldora allí. Aunque tendría que venderlo a un precio más bajo, era mejor que venderlo en la secta Heavenly Note. Cixin se sorprendió al ver que Jianao se había callado. No podía entender lo que Jianao había estado dispuesto a vender. Estaba perplejo porque Jianao le había preguntado por primera vez sobre el reino del núcleo de oro y luego sobre las piedras espirituales. ¿Hubo una conexión entre los dos? No podía entender. Cixin tenía curiosidad. ¿Qué habría dicho si hubiera dicho que sí? Después de un tiempo, Cixin notó que el puesto de Jianao estaba bien. Había vendido casi todos sus productos. Esto lo hizo sentir inquieto. Tenía la sensación de que se estaba perdiendo algo importante. Se preguntaba por qué Jianao había preguntado sobre el reino del núcleo dorado y las piedras espirituales. Entonces lo golpeó. ¿Es esa persona algo que puede ayudarme a avanzar al reino del núcleo dorado? Tal vez preguntó por las piedras espirituales porque estaba dispuesto a venderlas. Cixin estaba preocupado de que esto pudiera ser una estafa. Young, ¿me preguntaste sobre Spirit Stones antes? ¿Cuánto estabas pensando exactamente? Preguntó el hombre de mediana edad. Jianao lo miró. Unos 10.000. La cara de Cixin se puso pálida. 10.000. Si esto realmente era una estafa, el joven era realmente muy ambicioso. Cixin miró a Jianao. Parecía estar en la etapa media del reino del núcleo dorado. Tengo esa cantidad. ¿Tú haces? Jianao se sorprendió. ¿Alguien en la etapa tardía del reino de establecimiento de fundaciones tenía tantas piedras espirituales? ¿Necesitas pastillas? Preguntó Jianao. ¿Qué tipo de píldoras? Preguntó Cixin. El cielo rejuveneciendo la píldora, dijo Jianao sinceramente. ¿Píldora rejuvenecedor del cielo? Cixin exclamó. Pero esas píldoras son para avanzar al reino del núcleo dorado. Había estado ahorrando dinero durante décadas para comprar algo así. Nunca en su sueño más salvaje esperaba encontrar a una persona vendiéndolas aquí. Jianao asintió. Cixin señaló una esquina cercana. ¿Podemos discutir esto en privado? Jianao asintió. Después de empacar, los dos fueron a una esquina. Jianao no estaba preocupado por nada. Se había evaluado ayer. Encontró 3 anormalidades: el cielo extinguiendo el insecto venenoso y la técnica de sellado del espíritu de Bai Ye, su habilidad divina, que todavía se estaba recuperando, y la magia de Hong Yuye que distorsionó la percepción de otras personas sobre él. Jianao se preguntó cómo se veía en los ojos de otras personas. Estaba un poco preocupado por el daño a su habilidad divina. Desafortunadamente, no había tiempo para encontrar una solución para eso. ¿Puedo inspeccionar la píldora? Cixin preguntó. Está bien. Jianao le entregó la botella de pastilla. Cixin abrió la botella y olfateó. La fragancia de la píldora era débil, pero era refrescante. Incluso podía sentir el revuelo de la energía espiritual en su cuerpo.
Cerró la botella y se la devolvió a Jianao. ¿Cuánto puedes dar por ello? Jianao preguntó. Tengo más de 7000 piedras espirituales, además de otros elementos, que valen aproximadamente 1000. Cixin miró a Jianao y dudó. Puedo darte 8,500 piedras espirituales. 8,500. Jianao estaba un poco sorprendido. Eran 1,500 piedras espirituales más de lo que esperaba. Cixin pensó que Jianao no estaba satisfecho con el precio. Sé que es un poco menos. Podemos esperar un poco más. Probablemente pueda pedir prestado algunas piedras espirituales y darte 10.000 para ello. No hay necesidad, dijo Jianao. 8,500 piedras espirituales son suficientes para mí. Simplemente responda a algunas de mis preguntas y tenemos un trato. ¿En realidad? A Cixin le resultó difícil de creer. Le entregó las piedras espirituales, algunas píldoras y piedras espirituales a Jianao. ¿Qué querías preguntar? Jianao se sentía un poco emocional. Las píldoras y las espadas espirituales le ganarían al menos 1,200 piedras espirituales. Incluso después de gastar algo de dinero en el tejojo de Azure, le quedaban 1,700 piedras espirituales adicionales. ¿Sabes Fuolan? Jianao preguntó. ¿Fuolan? Cixin asintió. Él también está en el mercado. Está estableciendo 3 puestos para vender varias cosas. En esta calle, debe haber un puesto que venda píldoras y otras cosas. La que está en el medio de la calle es para vender discípulos, y el que está al final de la calle vende información. Estos 3 lugares comienzan a vender al mismo tiempo, por lo que es imposible determinar cuál es la verdadera Lanfuo. O tal vez los 3 son falsos. Incidentes similares han sucedido antes, pero todos creen que todos son reales. Al escuchar esto, Jianao inmediatamente pensó en la gran secta de 1000 dioses. Estas 3 personas podrían ser clones. Si los clones estuvieran presentes, significaba que la persona original no estaba lejos. Fue difícil identificar la ubicación exacta. Ahora entendió por qué tardó tanto en la sala de aplicación de la ley en encontrar al culpable que estaba en el reino del establecimiento de la fundación antes. ¿Un puesto para vender discípulos? ¿No serían esonillos? Jianao dudó un tiempo y decidió echar un vistazo. No estaba muy lejos de donde estaba su puesto. ¿Puedo preguntar qué tipo de artículos quieres vender, compañero discípulo? Jianao vio que la mujer era segura y eficiente. Parecía que trabajar aquí era bastante notable. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas aquí solo estaban en su reino de refinamiento de sangre vital, por lo que tenía sentido porque trabajar aquí sería visto como prestigioso. Sacó una espada espiritual y una botella de píldoras de reino del establecimiento de fundaciones. Tengo estos. No tenía intención de vender los talismanes aquí. Esos podrían venderse en el mercado porque la gente siempre necesitaba talismanes. En cuanto a las espadas espíritus, tenía demasiadas y quería vender algunas. ¿Píldoras de establecimiento de la base? La mujer en el mostrador parecía algo sorprendida. Estas píldoras no eran particularmente caras, pero el hecho de que Jianao las haya indicado que podría ser un cultivador en el reino del establecimiento de la fundación. La mujer se levantó. Por favor, sígueme, señor. Jianao asintió y la siguió. Pronto, entró en una habitación donde una mujer hermosa estaba sentada en el centro. La mujer del mostrador explicó la situación brevemente y se fue. Entonces, ¿quieres vender espadas espirituales y píldoras de establecimiento de cimientos? Chen Shishi miró la espada y la botella de píldoras. Estas píldoras son de calidad promedio. Por lo general, los compramos por 30 piedras espirituales por botella. 30 piedras espirituales parecían un poco bajas. Las píldoras de establecimiento de la fundación eran adecuadas para aquellos en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación. En el mercado de la secta Heavenly Note, generalmente se vendía por 50 piedras espirituales por botella. Eso es aceptable. Jianao asintió. Luego sacó otras píldoras y se los entregó. Eche un vistazo a estos también. Sacó algunas píldoras utilizadas en la etapa inicial del reino del núcleo dorado. Quería vender todo lo que pudiera.
La persona frente a él estaba en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. También fue muy experta en examinar las cosas. ¿Píldoras de reino del núcleo dorado? ¿De dónde sacaste estos? Chen Sisi parecía un poco inquieto. Eso no importa. ¿Te niegas a comprarlos? Jianao preguntó. La persona se quedó en silencio por un momento y luego comenzó a evaluar los elementos. Después de evaluar todo, finalmente citó un precio de 980 Spirit Stones. Jianao dejó escapar un suspiro. Había obtenido esas pastillas de Polang. Fue sorprendente que todo ni siquiera lo viera 1000 piedras espirituales. Él sacó una espada espiritual. ¿Cuánto por esto? Esa espada espiritual está bien elaborada. Podemos comprarlo por 5 piedras espirituales, dijo Chen Sisi. Jianao se quedó en silencio. 6. Muy bien, dijo Chen Sisi. Jianao sacó un centenar de espadas espirituales similares. Aquí hay cientos de ellos. Chen Sisi estaba momentáneamente aturdido. Se dio cuenta de que la persona frente a ella no era ordinaria. ¿Puedes aceptarlos a todos? Jianao preguntó. Sí. Chen Sisi asintió. Al final, se conformaron con 600 semanías de piedras espirituales. Combinado con las 12,700 piedras espirituales que Jianao tenía sobre él, ahora tenía un total de 14,300 piedras espirituales. Jianao estaba incrédulo. Después de comprar el terrojo de azure y pagar la multa de la sala de aplicación de la ley, todavía le quedaban 1000. Jianao se sintió feliz. El futuro parecía prometedor. Ni siquiera había conocido a Fuolan todavía. Tendría información sobre la otra tableta de piedra. Quizás podría ganar más en el camino. Después de la transacción, Chen Sisi fue mucho más educado con Jianao. En la superficie, ambos estaban en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. Ella actuó un poco superior a Jianao porque dirigía este lugar. Sin embargo, a Jianao no le importó. Hace mucho tiempo que había abandonado comparándose con los demás. Estar en la secta de la nota celestial le había enseñado a ser cauteloso si tenía la intención de sobrevivir. No había espacio para sentir una envidia y celos tan inútiles. Incluso cuando alcanzó el pico del reino del núcleo de oro y superó a Mui, permaneció tranquilo y recogido. ¿Tienes hojas de té a la venta aquí?, preguntó. ¿Qué tipo de hojas de té te gustaría? Chen Sisi preguntó. Tenemos té de fragancia de manga roja que tiene un precio de 10 piedras espirituales, el té de primavera de la reina de las nieves que cuesta 15 piedras espirituales y té de nube de cielo azul que es 13 piedras espirituales. Jianao parecía sorprendido. Los tés aquí eran tan baratos. Pidió verlos. Después de examinar la calidad, se dio cuenta de que todos eran basura. No se atrevería a preparar un té tan de baja calidad para esa demonia. ¿Tienes la versión más cara de Snow Queen Spring? Jianao preguntó. ¿Versión más cara? Chen Sisi estaba un poco perplejo. Capítulo 137. Despiadado traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation eran 5 piedras espirituales más caras. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer. Si no comprara las hojas de té restantes, ¿quién sabía cuánto tiempo permanecería vivo? Dame 7 kilogramos, dijo Jianao. Chen Sisi estaba aturdido. Nunca había visto a alguien comprar té caro a granel como este. Chen Sisi le dijo lamentablemente que solo había 5 kilogramos del té en stock en este momento. Al final, Jianao compró 5 kilogramos de té de Snow Queen Spring para un total de 100 piedras espirituales. Ahora solo tenía alrededor de 13,200 piedras espirituales. ¿Tienes té rojo azul en stock? Era un poco curioso. Nunca había comprado el té rojo azul en ningún otro lugar, excepto la secta celestial. No sabía cuánto costó fuera de su secta. ¿RG Azure Tea? Chen Sisi tartamudeó. Ese fue el té más caro. Solo los grandes tiros lo bebieron porque era muy difícil de producir. ¿Lo tienes?, preguntó Jianao. Chen Sisi asintió. ¿Cuánto sería eso? Se trata de 10.000 piedras espirituales. ¿Quieres que informe al personal para que lo derribe? Jianao asintió. Sí, por favor. Si se trataba de té rojo de alta calidad,
El precio era razonable. Jianao también miró algunas hierbas espirituales para la venta. Al final, compró 2 semillas de nieve transparentes. Era el ingrediente principal para una píldora de concentración de espíritu. La flor de la fragancia celestial Dao tenía una fragancia agradable y emitió energía espiritual tranquila. La semilla de nieve clara era de naturaleza similar. Una semilla costó 100 piedras espirituales. Esta hierba espiritual era decente. Se preguntó si dejaría caer una burbuja azul cuando finalmente floreció. También compró 14 botellas de Spirit Liquid. Una botella le costó alrededor de 30 piedras espirituales. Eso fue 420 piedras espirituales gastadas. Pronto, un anciano llegó a la habitación. Estaba en la etapa máxima del reino de establecimiento de la fundación. ¿Eres tú el que quiere el té rojo azul?, preguntó. No creía que un joven en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación pudiera permitirse un té tan costoso. ¿Puedo inspeccionar los productos primero?, Jianao preguntó. El viejo abrió la caja para mostrarle. Jianao olió inmediatamente el aroma del té. Las hojas de té eran verdes con un toque de rojo en el borde. Fue un té de buena calidad. ¿Qué pasa con el precio?, preguntó Jianao. Si realmente lo quieres, te lo daremos por 9,300 piedras espirituales. El viejo no quería establecer un precio demasiado alto. El té había estado en almacenamiento durante mucho tiempo. Tenía prisa por venderlo. Jianao asintió y le entregó las piedras espirituales. Gracias. Quiero llevarme el té ahora si eso no es un problema. Había ganado unos cientos de piedras espirituales hoy, pero también había gastado mucho. Ahora solo le quedaban 300 piedras espirituales. Jianao salió del pabellón de la nube e ignoró sus caras sorprendidas. Vio otro pabellón por delante. Había algunos puestos allí. Según lo que dijo Sishin, ese debería ser el lugar donde Fuolan vendió discípulos. Caminó hacia el lugar y encontró un área espaciosa con muchas habitaciones. Compañero discípulo, por favor ven, dijo un joven y marcó el comienzo de Jianao adentro. ¿Eres Fuolan?, Jianao preguntó. Si lo crees, entonces debo serlo. El joven sonrió. Si crees que no lo soy, tal vez no sea él, después de todo. Jianao lo observó por un tiempo. Estaba en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación, pero su energía espiritual era un poco extraña. Jianao pensó que este debe ser el títere. Siguió al hombre a una habitación pequeña. La habitación era pequeña. Tenía algunas mesas y sillas adentro. Esta es la lista de nombres. El hombre, que se llamaba a sí mismo Fuolan, entregó la lista de nombres a Jianao. Has llegado un poco tarde, compañero discípulo. Solo quedan 2. Jianao miró la lista. Hubo más de 20 nombres. El nombre, el género y la edad fueron registrados. ¿No estaba la tienda solo por la tarde?, preguntó Jianao. Había 10 niñas y 13 niños en la lista. El mayor tenía 14 años, y el más joven tenía 7 años. Jianao nunca había visto tal cosa en la secta Heavenly Note. La secta Heavenly Note no se inclinaría tan baja para comprar y vender niños. Por supuesto. Comenzamos a vender temprano porque los clientes estaban ansiosos. ¿Cuál quieres, compañero discípulo? Chun Yu, mujer, 10 años, bajo talento. Jianao miró la lista de nombres. Bruce, hombre, 11 años, talento promedio. ¿Dónde los encontraste? Fueron capturados de las aldeas circundantes. Los traje aquí porque esto podría cambiar su destino y sus vidas. Soy su benefactor si lo miras de esa manera. Sin embargo, no lo aprecian. Los padres de Chun Yu me atacaron con una azada. Son ignorantes. Fuolan sacudió la cabeza y se rió. ¿Y luego? Jianao preguntó con interés. Cuando lo miras de esta manera, en realidad estoy tratando de ayudarlos. La familia ahora tenía menos bocas para alimentar. Realmente, los has ayudado mucho, dijo Jianao a regañadientes. ¿Puedes traerlos a ambos aquí? Quiero inspeccionarlos. Compañero discípulo, eres sabio. Me llaman despiadado, dijo Fuolan. Quiero decir, ninguna persona es buena en el mundo del cultivo.
Los que son fuertes se volvieron poderosos pisotear a los demás. ¿Por qué fingir ser moral cuando nadie es realmente bueno? Fuolan sonrió y salió de la habitación. Liang Gao se sentó allí ahuyetelbi esperado. Después de un tiempo, la puerta fue empujada. Fu la dirigió a 2 niños adentro. La niña había estado llorando. Sus ojos estaban rojos y estaban llenos de odio y ira. Su ropa estaba desgarrada y cubierta de lo que parecía sangre seca. Había un ancho anillo de hierro alrededor de su cuello. El niño a su lado se veía un poco mejor. Parecía decidido, como si entendiera por qué se debía hacer esto. Estaba descalzo. ¿Cuánto cuesta? Jianao preguntó. 150 para la mujer y 200 para el hombre. Fuolan sonrió. También hemos agregado algunas restricciones para controlarlos. No hay necesidad de eso. Jianao sacudió la cabeza. Auge. Había un fuerte retumbar afuera. Jianao se giró para mirar por la ventana y vio a un hombre en la etapa tardía del reino del núcleo dorado volando en el cielo. Fue sorprendentemente rápido. 3 personas inmediatamente lo persiguieron. Todos estaban en el reino del núcleo de oro. Jianao los reconoció de un vistazo. Son ellos. Se dio cuenta de que el que estaba huyendo era un clon. Siempre habrá personas causando problemas por aquí. Fuolan sacudió la cabeza y suspiró. Entonces, se volvió para mirar a Jianao. ¿Estás aquí para causar problemas también, compañero discípulo? Jianao lo miró con calma y desató su cuchilla de media luna. Apareció una barra de luna, y todo se quedó en silencio. Una huelga de la cuchilla había cortado la cabeza de Fuolan. Jianao envalló lentamente su sable. Supongo que sí. Capítulo 138. Amigo, parece que te falta modales. Traductor, English Fantasy Traducción Editor, English Fantasy Translation. La persona que afirmó ser Fuolan estaba muerta. Murió bajo la espada de Jianao. Quizás nunca pensó que Jianao haría un movimiento. Jianao se volvió hacia los 2 niños. Lo miraron con miedo. Estaban aterrorizados de Jianao. Te doy 2 opciones. Primero, puedes volver a donde vienes y vivir vidas ordinarias. O acepte estas espadas espirituales y apuñale al hombre en el suelo. Te ayudaré a entrar en una secta como discípulos. Sin embargo, la segunda opción es peligrosa. Tendrás miedo a la muerte mientras vivas. La única forma de mantenerse con vida sería cultivar y fortalecerse. No quería explicar demasiado. No podía llevarlos de regreso a la secta Heavenly Note. Sin embargo, podría encontrar un maestro que pueda aceptarlos. Bruce fue el primero en aceptar la espada. Apretó los dientes y dio un paso adelante. Chunyu hizo lo mismo y también aceptó una espada. Su mano tembló mientras la sostenía, pero se movió lentamente para pararse junto al cadáver en el suelo. Dudaron un tiempo y luego apuñalaron al hombre muerto. Al principio, tenían un poco de miedo. Después de un tiempo, desahogaron su miedo e ira en el cadáver. Cuando terminaron, el cadáver estaba triturado a pedazos. Jianao los llevó. Afortunadamente, no encontraron otros clones de Fuolan. Jianao fue a buscar a Xionce. Quería preguntarle si quería discípulos. Bruce y Chunyu agarraron sus espadas espirituales con fuerza y siguieron a Jianao. Bruce guardó silencio y Chunyu lloró en silencio. Ella estaba físicamente bien. Los 2 niños siguieron a Jianao, sin atreverse a reducir la velocidad. Sabían que si lo perdieran ahora, su destino se volvería trágico. En la calle, Sishin se quedó en su puesto. Vio poderosos cultivadores de reino del núcleo de oro que persiguen a otra persona en el mismo reino. Se sorprendió al ver tantos cultivadores de reinos de Golden Core en el mercado. Sishin había sentido la poderosa presencia de los cultivadores del reino del núcleo de oro y parecía verlos persiguiéndose. Eran aún más fuertes que el patriarca de la familia Chen. Suspiró con emoción pero no le prestó mucha atención. Mientras no hicieran nada en este mercado, todo estaba bien. Parecen venir del lugar donde Fuolan vendía discípulos. Espero Jianao está bien. Xionce no era rico. Capítulo 139. Esperando que no ofendan a la demonía. Traductor, English Fantasy Traducción Editor, English Fantasy Translation. Chen Baixiao no tuvo tiempo de pensar.
En el momento en que vio la luz de la luna, se congeló en el lugar. Fue como una guadaña de la muerte. Pensó que iba a morir. El miedo se extendió desde su corazón en un instante, envolviendo todo su cuerpo. Cuando recuperó sus sentidos, sintió un dolor intenso en el cuello. Cubrió la herida en su cuello y bajó la cabeza humildemente. Por favor, perdóname, señor. El Elder Chen estaba aturdido. Sintió que era extraño e imposible para un mero cultivador de reino del establecimiento de la fundación comprar el té rojo azul en tal cantidad. Había actuado muy arrogantemente antes y se sentía aterrorizado. Sin embargo, el que estaba más sorprendido en ese momento fue Sishin. ¿Era esta la misma persona que había establecido el puesto cerca de él? Una persona que podría hacer un reino de oro Golden Expert en su misión con un golpe informal de su cuchilla. Jin Yuan miró a Jianao y frunció el ceño. Planeaba escapar en silencio, pero un aura del reino del núcleo dorado lo suprimió. No pudo moverse. Jianao lo miró y dio un paso adelante. Lanzó su aura y cubrió a Jin Yuan en el acto. Caminó frente a Jin Yuan y colocó su mano sobre su hombro. Ejerció una ligera fuerza. Jin Yuan se arrodilló en el suelo. Jianao colocó la cuchilla de media luna en su cuello. ¿Eres de los grandes? ¿Mil dios secta? ¿Quién eres? Jin Yuan sintió la inmensa presión y hizo una mueca. Silbido. La cuchilla se cortó el cuello. La sangre brotó. Jin Yuan gimió pero no cedió. ¿Dónde está Fuolan? Jianao preguntó de nuevo. ¿Fuolan? Jin Yuan miró a Jianao. Parecía darse cuenta de algo. Tú, atrapaste a Polang de la ciudad y lo mataste, ¿no? Las cosas que robaste, ¿sabes a quién pertenecen? ¿OMS? Jianao preguntó. ¿Por qué debería decirte? Un día vendrá a buscarte. Tú, un mero cultivador de reino del núcleo dorado, morirás. Jin Yuan se burló. No vivirás lo suficiente para ver que nuestro plan se concreta. Te enfrentarás a Fuolan, y ese día será tu muerte. ¿En Heavenly Lake? Jianao preguntó. Jin Yuan parecía momentáneamente aturdido. Jianao ya no desperdició palabras. Él desató la primera forma de la técnica de la cuchilla celestial, que atraviesa la luna. La cuchilla se levantó y cayó. Jin Yuan estaba asombrado. Entonces, fue asesinado. Jianao lo apuñaló 2 veces y tomó su tesoro de almacenamiento. Era lo mismo que había obtenido del clon de Fuolan. Nada de importancia había allí. Solo encontró alrededor de 200 piedras espirituales. El resto eran solo píldoras de cultivo ordinarias. Después de tomar las piedras espirituales, lanzó la bolsa de almacenamiento a Chun Yu y Bruce. Jianao miró a Sishin. ¿Estás planeando tomar discípulos? Ah. Sishin estaba momentáneamente aturdido. Yes, creo que estos 2 niños tienen un talento decente. Jianao asintió. Se volvió hacia los niños. Conviértete en sus discípulos y trabaja duro. Después de que fueron aceptados como discípulos, Jianao recurrió a Chen Baixiao para discutir la apariencia de Jin Yuan. Luego, se despidió de Sishin. No había más pistas aquí. Necesitaba encontrar a Fuolan. Esperar. Dijo Bruce cuando Jianao se volvió para irse. ¿Te conocemos en el futuro? Si paso por aquí, definitivamente buscaré a tu maestro. Quizás nos volvamos a encontrar, dijo Jianao con calma. Jianao se despidió y se fue después de eso. Bruce y Chun Yu se arrodillaron en agradecimiento. Jianao suspiró. Si Hon Yuye no lo acompañara, no tendría forma de aventurarse fuera de la secta. Tendría que avanzar más allá del reino del núcleo de oro, de lo contrario, sería demasiado peligroso para él aventurarse. Si no pudiera hacer eso, nunca más di la secta de la nota celestial nunca más. Sishin tuvo la oportunidad de avanzar al reino de Golden Core. Como discípulos para alguien en el reino del núcleo de oro, Chun Yu y Bruce tenían esperanza y potencial para un futuro más brillante. No solo había proporcionado un espacio seguro para Chun Yu y Bruce, sino que también ofreció protección a Sishin. Jianao había hecho todo lo posible. El resto dependía de ellos. Mientras veía a Jianao irse, Sishin sintió muchas emociones. Todavía estaba incrédulo de que un individuo tan fuerte hubiera estado a su lado todo el tiempo.
No era de extrañar que tuviera tantos tesoros y píldoras. Chen Baixiao, por otro lado, dio un suspiro de alivio. Miró a los muertos Jin Yuan y se sintió inquieto. Si esa persona hubiera tenido la intención de matarlo, ya estaría muerto. El jefe Che decidió ser más amable al hablar con otros de aquí en adelante. De lo contrario. Después, Jianao caminó por las calles. Fuolan definitivamente estaría en guardia después de lo que había sucedido, por lo que no había necesidad de ocultar. Había matado a los clones de Fuolan. Uno de ellos había estado en la etapa temprana del reino del núcleo de oro. Además de 300 piedras espirituales, no hubo más ganancias. Jin Yuan había dicho que Jianao sería asesinado por Fuolan tarde o temprano. Ahora tengo 800 piedras espirituales. Después de pagar la sala de aplicación de la ley, me quedaré solo 800. Parece que necesito visitar Heavenly Lake, después de todo. Jianao caminó por el camino. Estaba frunciendo el ceño. Jin Yuan dijo que Fuolan quería matarme. Parecía que se estaban preparando para mi muerte desde que obtuve la primera tableta de piedra de Hon Yuye. Probablemente no saben sobre su existencia. Pero Fuolan debería estar en el reino del núcleo dorado. ¿Cómo puede matarme en el reino del núcleo de oro? A menos que... Jianao frunció el ceño. A menos que ya haya avanzado al reino del espíritu primordial. Jianao estaba un poco preocupado por eso. Nunca había luchado contra una persona de ese reino. Es una pena que no pueda usar la habilidad del corazón clara y pura. De lo contrario, podría tratar de comprender la tercera forma de las 7 formas de la cuchilla celestial. Jianao regresó a la posada. Tenía otra pregunta en su mente que lo molestaba. Jin Yuan había dicho que Polang había sido atraído fuera de la ciudad caída. Hon Yuye probablemente había hecho eso. ¿Fue realmente una coincidencia que conociéramos a Polang en la ciudad caída? Jianao no podía estar seguro, pero no se atrevió a preguntarle a Hon Yuye al respecto. Señor, el patio trasero ahora está disponible, le informó el posadero tan pronto como Jianao entró por la puerta. Jianao le agradeció. ¿Alguien tiene alguna objeción? No. Ningún invitado ha mostrado ninguna insatisfacción con el acuerdo, dijo el posadero. Jianao asintió. Caminó hacia el patio trasero. Todo había sido despejado. También había un pabellón allí con flores en el suelo. Ahora tengo que plantar estas semillas. Luego visitaré a los invitados e informaré. Con suerte, no ofenderán a Hon Yuye. Jianao suspiró. También tengo que hacer un viaje a Heavenly Lake esta noche. Por capricho, Jianao activó su habilidad de corazón clara y pura. La sensación fría se apresuró a la habilidad en un instante. La habilidad del corazón clara y pura previamente dañada comenzó a sanar gradualmente. Entonces, esta píldora está destinada a reparar la capacidad del corazón clara y pura. Sin esa habilidad particular, su progreso había sido atrofiado. No pudo comprender el tercer movimiento de la cuchilla celestial, sin importar cuántas veces estudió las 7 formas de la cuchilla celestial. Tenía curiosidad por saber cómo Hon Yuye había descubierto que su habilidad de corazón clara y pura estaba dañada. ¿Fue por el manual sin nombre? En ese caso, tuvo que estudiar más a fondo el manual sin nombre para evaluar mejor a sus enemigos en el futuro. Después, soltó sus pensamientos y comenzó a sanar. Después de un tiempo, Jianao absorbió por completo la píldora. No solo se recuperó su habilidad clara y previa al corazón, sino que también superó su estado anterior. Una vez que su condición se estabilizó, lentamente abrió los ojos. Lo primero que vio fue Hon Yuye sentado frente a él, bebiendo té. Luego notó que la luz del sol se filtraba. La luz cayó al costado de su rostro, y una suave brisa balanceó su cabello. Fue difícil para él respirar. Finalmente recolectó la compostura lo suficiente como para ver que ya estaba amanecer. Estaba sorprendido. ¿Había tomado toda la noche para absorber la píldora? ¿Ya es mañana? Pensé que eras una persona demasiado cautelosa, dijo Hon Yuye. ¿Por qué tomaste la píldora sin ninguna pregunta esta vez? Yo, pensé que si tenías la intención de dañarme, no tendrías que pasar por todos esos problemas. No podía negarse de todos modos. La extinción del cielo Geu Poison fue un testimonio de eso.
Era mejor sonreír y soportarlo. Si la mantuviera feliz, sufriría menos. Hon Yuye miró a Jianao. Continúe investigando la tableta de piedra, dijo Hon Yuye, dejando su taza de té. Si no hay progreso con respecto a esto, usted conoce las consecuencias. Entiendo, señor. Jianao se puso de pie y se despidió. Luego elaboró otra taza de té para Hon Yuye. Compre algunos bocadillos para mí, dijo Hon Yuye. Jianao asintió y no se atrevió a preguntar qué tipo de bocadillos quería. Si no preguntara, podría decidir por su cuenta. Si se atreviera a preguntarle, ella elegiría algo exorbitantemente caro. Las piedras espirituales de Jianao se habrían ido en un instante. Voy a dar un paseo esta noche, dijo Hon Yuye. Jianao entendió que quería que él la acompañara. Estuvo de acuerdo y luego se dirigió a su habitación. Tan pronto como cerró la puerta, vio a la joven limpiando el corredor. La había visto ayer. Ella se sorprendió y rápidamente bajó la cabeza para disculparse. A Jianao no le importó. Se preparó para salir a comprar algunos bocadillos para Hon Yuye. Compró pasteles comunes. Los probó antes de comprarlos. Sabía que eran lo suficientemente buenos. Como se esperaba, Hon Yuye no dijo nada. Después de eso, fue al patio trasero y regó las semillas con líquido espiritual. En el patio trasero, Jianao vio a una niña riando las flores debajo del pabellón. Cuando vio entrar a Jianao, se inclinó hacia él. Señor, ¿plantaste esto para tu esposa? Debe estar muy feliz de verlo, dijo. La repentina pregunta hizo que Jianao estalle en un sudor frío. Se calmó y miró a la niña. Ella debe tener alrededor de 12 años. No entendía por qué un niño preguntaría algo así. Entonces se dio cuenta de algo. La había visto 2 veces. Ayer, ella le había preguntado si podía limpiar las habitaciones. Esta mañana, ella estaba afuera limpiando los pasillos cuando él salió de la habitación de Hon Yuye. Jianao se había quedado en la habitación de Hon Yuye durante toda la noche. Un hombre y una mujer en una habitación. La niña podría haber mal entendida. Capítulo 141. Explicando que él y la demonía no eran una pareja. Traductor. English Fantasy Traducción Editor. English Fantasy Translation. Jianao bajó la cabeza. La niña había entendido mal. No había pasado nada en esa habitación, y Hon Yuye no era su esposa. Quería aclarar, pero se dio cuenta de que parecía sospechoso. Incluso si dijo que no estaban casados, el hecho aún permanecía que había estado en su habitación durante toda la noche. Jianao sospechaba que la joven lo malinterpretaría aún más si intentaba explicar más. Fue problemático. No podía matarla para silenciarla de todos modos. Dejó escapar un suspiro. Haga más trabajo y haga menos preguntas. De esa manera, creará menos problemas para usted. Hacer demasiadas preguntas personales puede meterlo en problemas con otros invitados, ya sabes. La joven parecía darse cuenta de que podría haber dicho algo mal. Ella bajó la cabeza. Sí, lo entiendo. Lo siento mucho. No quise. Los invitados que se alojan en esta posada no son personas comunes. No debes preguntar ni chismear sobre sus vidas personales. ¿Lo entiendes? Preguntó Jianao en un tono más suave. Entiendo, dijo la joven, bajando la cabeza. Jianao sacó una moneda de cobre y se la entregó. Aquí. Toma esto. Gracias. La joven aceptó la moneda de cobre. Jianao asintió y luego salió del patio trasero. Antes de irse, le indicó que no perturbara el suelo alrededor de las hierbas espirituales. En cuanto a lo que ella pensaba que era entre él y Hon Yuye, no le importaba. Ella era solo una niña con una curiosidad pasajera. Ella lo olvidaría en un día. Sin embargo, si Hon Yuye lo supiera. Anoche, recuperé mi habilidad divina, pero perdí la oportunidad de visitar Heavenly Lake. Me pregunto si encontraré algo allí ahora. En el lado positivo, mi habilidad de corazón clara y pura ha vuelto. Puedo comenzar a estudiar la tercera forma de la cuchilla celestial. Le había tardado tanto en aprender la tercera forma. Finalmente podría dominarlo. Sin embargo, tomaría unos días más. Todavía tenía curiosidad por la píldora que Hon Yuye le había dado. ¿Qué era exactamente? Sus efectos fueron sorprendentemente buenos.
Probablemente costaría muchas piedras espirituales comprar una. Mantener una píldora como esa definitivamente sería una buena elección. Otras personas rara vez poseían habilidades divinas, pero él tenía 3 de ellas. Capítulo 142. Arriesgar la vida de uno por una causa. Traductor. English Fantasy Traducción. Editor. English Fantasy Translation. Compañero discípulo Jian. Fang Jin se sorprendió. Al ver a Jianao saliendo del patio trasero, entendió que la persona que vivía a su lado en el 6º piso era él. Con su fuerza, no fue sorprendente que Chen hubiera resultado herido. Fang Jin estaba seguro de que Jianao no estaba en el reino del establecimiento de la fundación, después de todo. Compañero discípulo, dijo Jianao cortésmente. Como se habían conocido, necesitaba discutir algo con estas personas. ¿Solo pasó? Fang Jin señaló el asiento a su lado e invitó a sentarse. El primer piso era el comedor, equipado con muchas mesas y sillas. La posada no estaba recibiendo muchos invitados últimamente, por lo que parecía espacioso. Si alguien entró en la posada para causar algún problema, el personal les explicó la situación cortésmente. No querían ofender a alguien como Jianao nuevamente. Lan Jin miró a Jianao con curiosidad. También pensó que la persona que vivía al lado era Jianao. Ella tenía mucha curiosidad por su verdadera fuerza. Lógicamente, no debería ser mucho más fuerte que sus mayores. Si ella lo desafió, parecería presuntuoso. Fang Jin y Bai Qian definitivamente la criticarían por ser imprudente. Si estuviera dentro de la secta, no importaría. Ella decidió observarlo en silencio. Amigo, ¿cuándo llegaste? Fang Jin preguntó casualmente. Llegamos hace solo 2 días. Nos alojamos en las habitaciones 1,2 y 3. Llegué hace 1 o 2 días. Nos alojamos en las habitaciones 5 y 6. En este momento, se colocó un plato de platos fríos y maní sobre la mesa. Estos debían servir como aperitivos mientras esperaban el plato principal. ¿Los hiciste ordenar el patio trasero? Lam Jin preguntó. Sí. Vine a solicitarle que no moleste al patio trasero por un tiempo, dijo Jianao. Amigo Jian, eres demasiado educado, dijo Fang Jin. Ciertamente no perturbaremos al patio trasero. Pero somos curiosos. ¿Qué estás haciendo en el patio trasero? Estoy plantando algunas hierbas espirituales porque me quedaré aquí un tiempo, dijo Jianao. ¿Es para la mujer que viaja contigo? Bai Qian preguntó. Jianao asintió. No sabía cómo presentarles a Hong Yuye. ¿Debería llamarla hermana mayor? Pensé Jianao. Chen Wan no quería aceptarlo, pero Jianao ya se había ido. Lo guardó a regañadientes. Capítulo 143. ¿Cómo presentar a la demonía? Traductor, English Fantasy Traducción. Editor, English Fantasy Translation. En el patio trasero, el cielo ya se había oscurecido. Hoy estaba más animado afuera. Jianao había escuchado del posadero que era el Festival Lantern, que ocurrió una vez cada 3 años. Señor, ¿cuándo planeas partir?, preguntó. En este momento, Hong Yuye estaba sentado en el pabellón y mirando las flores circundantes. Ella estaba perdida en el pensamiento. Finalmente, su mirada cayó en el lugar donde se plantaron las semillas de nieve claras. ¿Cuándo brotarán?, preguntó ella. Tal vez mañana o el día después de mañana, dijo Jianao. En verdad, sería el día después de mañana. Mañana fue el último día de regarlo, pero no quería ser demasiado específico en su respuesta. Hong Yuye se levantó lentamente y miró a Jianao con calma. ¿Cuánto tiempo planeamos quedarnos aquí?, preguntó ella. Al menos 9 días, dijo Jianao. Durante los 9 días, tenía la intención de buscar pistas mientras estudiaba la tercera forma de la técnica de la cuchilla celestial. Necesitaba estar bien preparado para lidiar con Fuolan. Según su plan, quería derrotarlo antes de avanzar al reino del espíritu primordial. Sin embargo, nada salió según lo planeado. Por lo tanto, necesitaba estar preparado adecuadamente, por si acaso. Hong Yuye no dijo nada. Ella simplemente salió. Señor, ¿vas a ver las linternas?
Jianao preguntó mientras seguía. Hon Yuye lo miró pero permaneció en silencio. Jianao se sorprendió. Su mirada se burló de él. Parecía que Hon Yuye tenía otras razones para salir. Ver las linternas flotar en el cielo estaba simplemente debajo de ella. Jianao notó que la ciudad estaba brillantemente iluminada esta noche. La gente estaba bulliciosa, hablando entre sí y pasando un buen rato. Le recordó a su infancia. Su madrastra, a pesar de sus defectos, lo había llevado a festivales similares. En aquel entonces, era demasiado joven para trabajar. Entonces, su padre lo llevaría sobre su espalda. Recordó haber visto los fuegos artificiales una vez. Movió su corazón a la núcleo. Durante este viaje, había experimentado muchas cosas que no podría haber deseado si se quedara dentro de la secta. El medio año que había pasado para controlar su mente no podía compararse con el progreso que había hecho en su viaje. Tenía la sensación de que una vez que encontró a su madrastra y su padre, su estado mental sufriría otra transformación. ¿Sería capaz de dejar ir en ese momento? No lo sabía. Pero era precisamente porque era desconocido que necesitaba ver, experimentar y comprender. Escondirse en la secta no haría nada por su madurez. Solo sumergirse en el mundo podría trascenderlo. En ese momento, una voz agradable y parecida a un pájaro sonaba a su lado. ¿A menudo sueñas despierto? No, por supuesto que no. Yo. Hay tanta gente aquí esta noche, así que solo estaba pensando en cómo guiarte a través de la multitud, dijo Jianao apresuradamente. No es una coincidencia que hayas encontrado la bestia espiritual engañosa. Hon Yuye se rió entre dientes. De hecho, no fue una coincidencia, pensó Jianao. Es por la flor de la fragancia celestial Dao. Jianao sintió que no había nada de malo en levantar la bestia espiritual. De hecho, podría criar otro si lo encontrara en alguna parte. Después de despertar completamente su línea de sangre, lo dejaría ir. La bestia espiritual estaba llena de mentiras. Algún día metería a Jianao en problemas. ¿Cuál crees que es la diferencia fundamental entre tú y tu bestia espiritual? Hon Yuye preguntó mientras caminaban por el camino. Ella caminó un poco por delante. Aunque había mucha gente en la calle, el camino siempre era libre y espacioso para ella. Era como si las personas a su alrededor los estuvieran evitando activamente. Jianao no le prestó mucha atención. No estaba sorprendido. La diferencia debería ser bastante obvia, dijo Jianao. Digamos que es, por el bien de los argumentos, dijo Hon Yuye. Se detuvo frente a un puesto de máscara. Señor, ¿quieres uno? Jianao preguntó con curiosidad. Hon Yuye sacudió la cabeza y continuó caminando hacia adelante. El lugar era muy animado. Los niños corrieron y se rieron. No puedes atraparme. No puedes atraparme. Pequeño bribón, si te pierdes, llorarás de nuevo. Jianao observó cómo una joven regañaba a un niño mientras lo perseguía. No me gustaba esto cuando era niño. Jianao no pudo evitar comparar su infancia con los niños felices. Luego sacudió la cabeza ligeramente. Se sintió patético que se estaba comparando con un niño. Siguió a Hon Yuye hasta que salieron de la multitud y llegaron a un pabellón junto al río. Las linternas estaban dando vueltas. Algunas linternas en el río pasaron por el río. No habían llevado ninguna tetera o estufa, por lo que no podían hacer té aquí. Solo podían mirar a su alrededor. Después de dudar por un momento, Jianao miró a Hon Yuye. Señor, ¿le gustaría lanzar una linterna de River? Hon Yuye lo miró con sus hermosos ojos. Sus ojos se burlaron de él. Parecía llamarlo infantil. Solo miraron alrededor del pabellón en silencio. Una suave brisa pasada. Los bordes del vestido de Hon Yuye se balanceaban suavemente en el viento. Jianao podía oler una leve fragancia. El aroma claramente familiar lo hizo recordar la primera vez que lo había sentido. Que la noche cuando, Jianao se detuvo. Tenía miedo de pensar en esa noche. ¿Cómo me presentaste? Hon Yuye de repente preguntó. Jianao estaba confundido. ¿No dijiste que alguien te preguntó por mí? Hon Yuye miró a Jianao. ¿Cómo me presentaste?
Jianao pensó en esa niña que había estado limpiando el corredor. ¿Se enteró de eso? Estalló con un sudor frío. Yo, aún no te he presentado, dijo Jianao. No la había mencionado a nadie todavía. ¿Cómo planeas hacerlo? Hon Yuye sonaba como si ella lo estaba burlando de nuevo. Señor, ¿qué crees que sería una respuesta adecuada?, preguntó Jianao. Sin embargo, interrogarla parecía irritarla. Sintió una fuerza sofocante que parecía capaz de destruir toda la ciudad en un instante. Jianao habló apresuradamente. Esperaré a que vuelvan a preguntar. El aura desapareció por completo. Hon Yuye no le preguntó nada más. El joven maestro Chen, mira allí. Hay un pabellón desde donde podemos ver las linternas del río. La risa vino de cerca. Jianao se volvió para ver a un grupo de personas acercándose al pabellón. Había un hombre y una mujer en el frente, seguida de algunos asistentes. La mujer era la que había hablado. Oh, hay gente allá arriba, dijo la mujer lamentablemente cuando vio a Jianao y Hon Yuye. ¡Qué lástima! Miró al joven a su lado, que probablemente era el joven maestro Chen. Jianao también miró al hombre. No era un no cultivador ordinario. Estaba en el 5º nivel del reino de refinamiento de sangre vital. Cuando el joven maestro Chen notó que Jianao lo miraba, instintivamente hizo un gesto para que sus hombres los dejaran. Sin embargo, cuando sintió el reino de cultivo de Jianao, detuvo a los asistentes, se dio la vuelta y abofeteó a la mujer en la cara. Sabes que hay gente aquí, sin embargo, quieres interrumpirlos. Esta bofetada dejó a la mujer aturdida. Jianao suspiró, sintiendo que estas personas eran menos interesantes que las personas en la calle. Vamos. Hon Yuye se alejó del pabellón. Jianao asintió y siguió. ¿A dónde quieres ir después, señor? Para liberar las linternas del río, dijo Hon Yuye. Jianao estaba sin palabras. Pensé que lo veía como infantil. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que su tasa de éxito había disminuido. Hon Yuye lo estaba afectando. Su estado mental era inestable, que era una de las razones. La otra razón era que su aura constante de miedo le dificultaba concentrarse en cualquier otra cosa. Aunque él no sabía lo que ella significaba exactamente, siempre había vivido de esa manera. Su fuerza nunca había sido suficiente, por lo que tenía que tener mucho cuidado, especialmente porque estaba en una secta demoníaca. Hon Yuye miró a Jianao y se rió entre dientes. En estos últimos días, ¿te preocupaban que otros me ofendieran? Oh, eso es lo que ella quiere decir. Jianao asintió. Tenía miedo de que otros pudieran perturbar tu paz. ¿Es eso así? Hon Yuye miró a Jianao. Entonces supongamos que eso es en lo que estabas pensando. En ese momento, miró la tetera sobre la mesa. Cambiemos el té. Yo lo acabo de elaborar, dijo Jianao. El té de Snow Queen Spring también era costoso. Sintió que era un poco desagradable descartar el té. Saca las mejores hojas de té que tengas y elaborías. Hon Yuye vertió el té en los arbustos. ¿El mejor té? Jianao pensó instantáneamente en el té rojo de azure. No le había dicho que ya lo había comprado. Jianao temía que pudiera terminarlo demasiado pronto y esperaría que comprara más con las piedras espirituales que había reservado para otras cosas. No sabía cómo se había enterado. Implente, sacó el té rojo azul. ¿Estás confundido? Hon Yuye sonrió. La ciudad de la Tierra Celestial no es una ciudad muy grande. No hay mucha gente que se quede en la posada. El té rojo azul es muy costoso, y se considera algo similar a un tesoro precioso. Si alguien lo compra, se convierte en una noticia importante para la gente aquí. Hon Yuye miró a Jianao, y sus ojos brillaban con picardía. ¿Quién en toda la ciudad de la Tierra Celestial compraría algo así? Jianao se dio cuenta de que había sido una tontería pensar que podía ocultarle cualquier cosa. Podría haber dicho que no lo tenía. ¿Crees que te escaparías diciendo que no lo compraste? Hon Yuye recogió la taza de té y lo olfató.
La fragancia del té rojo azul puede afectar sutilmente cualquier otra hojas de té con las que se mantiene. Colocaste el té de primavera de la Reina de las Nieves justo al lado del té rojo azul, ¿no? Jianao no pudo evitar suspirar. Necesitaba mantenerse al día con su conocimiento del té. En ese momento, la fragancia del té rojo azul emanaba del té. Fue refrescante. Después de verter una taza para Hon Yuye, Jianao se sentó y se vertió una taza. Jianao había gastado 9,300 piedras espirituales en este té. Quería tener una taza. El aroma del té impregnaba el aire. Muchas personas en la posada también le pidieron un olfato. Incluso Fang Jin y las dos mujeres se sorprendieron por la fuerte fragancia del té. Té rojo azul. Lam Jin exclamó. Solo he visto a nuestro maestro prepararlo antes. ¿Quién trajo ese té aquí? La fragancia vino del patio trasero, dijo Bai Qiong con sorpresa. ¿Quiénes son? No sé cómo sabe, dijo Fang Jin con algo de emoción. Aprovecharé la fragancia del té y me cultivaré en el segundo piso. Necesito prepararme para mañana. Mañana fue el día del ritual que Jianao había mencionado, y Fuelan estaría allí. Podrían encontrar al discípulo perdido mañana. Jianao bebió una taza de té y sintió la abundante energía espiritual. El té era suave y gentil, e instantáneamente refrescó todo su cuerpo. Esto lo hizo encantado. Instintivamente, comenzó a practicar la tercera forma de la cuchilla celestial que aún no había comprendido por completo. Esta vez, el flujo de poder era suave, como si la energía espiritual traída por el té rojo azul lo estuviera ayudando. Jianao sintió como si estuviera sosteniendo una espada en la mano y balanceándola usando la técnica de meteoritos. El poder circulaba dentro de su cuerpo, y la técnica comenzó a tomar forma en su mente. Mientras practicaba, Jianao sintió que su progreso en dominar la tercera forma se estaba volviendo más rápido. Incluso comenzó a practicar la primera y segunda forma. Durante un tiempo, practicó los 3 movimientos. El tiempo pasó, y los efectos especiales traídos por el té rojo de azure se desvanecieron gradualmente. La sensación agradable y refrescante se disipó lentamente, pero Jianao había adquirido ideas sobre las 3 formas de la cuchilla celestial. Cuando abrió los ojos nuevamente, el sol estaba directamente sobre la cabeza. Parecía que el tiempo no había pasado en absoluto. ¿Sigue siendo mediodía?, preguntó. El mediodía del día siguiente, dijo Hon Yuye. ¿Qué? Jianao se sorprendió. Este fue el día en que Fuelan aparecería en el altar. Aunque sabía que Fuelan haría un movimiento hoy, no estaba seguro sobre el tiempo. Podría ser por la mañana o la noche. Jianao ya había perdido la mañana. Había perdido un tiempo precioso. Señor, deberíamos partir, dijo. Esta vez, tenían información precisa sobre Fuelan. Hon Yuye quería la tableta de piedra lo antes posible, por lo que definitivamente iría. Cuando Hon Yuye se puso de pie, Jianao tomó la tetera y miró las hojas de té adentro, pensando en usarlas para nutrir el suelo. Beber una taza mejoró enormemente su comprensión de la cuchilla celestial. Ahora podía usar libremente la tercera forma. Se preguntó si tendría el mismo efecto la próxima vez. Después de un momento, revisó sus habilidades divinas y los ataques almacenados en su muñeca. Jianao y Hon Yuye dejaron la posada. En el bosque, el sol brillaba a través de las hojas del árbol. Jianao y Hon Yuye se pararon debajo del árbol, mirando un edificio lejano. Ahí fue donde se encontraba el altar. Había una ventana que proporcionaba una vista del interior, pero hasta ahora, no había signos de ninguna actividad. Es posible que tengamos que esperar hasta la noche, dijo Jianao. Hon Yuye saltó y se sentó en una rama de árbol. Era demasiado conspicuo, y Jianao quería advertirle que no llamara la atención. Sin embargo, no se atrevió a decir eso en voz alta. Tenía sentido que ella quisiera sentarse en una rama. De esa manera, nadie la notaría. Por la noche, la luz de la luna se derramó del cielo, cubriendo el bosque negro con un velo plateado. Jianao miró a la luz de la luna, luego miró en dirección al altar. Se dio cuenta de que el altar emitió un leve brillo bajo la luz de la luna. Parecía que el poder se estaba activando, pero todavía no era lo suficientemente fuerte. En ese momento, sintió a alguien acercándose al altar.
Él está aquí. Capítulo 146. ¿Qué me puedes hacer? Traductor, English Fantasy Traducción Editor, English Fantasy Translation. Hon Yuye se sentó en una rama de árbol, mirando a la distancia. Jianao se paró debajo del árbol. Sintió que Hon Yuye pertenecía a la sombra roja en la oscuridad. Fue un pensamiento misterioso. Jianao no prestó atención a Hon Yuye, sino que se centró en la dirección del edificio. Su propia posición era algo conspicua, pero el hecho de que Hon Yuye estaba sentado en la rama del árbol le hizo sentir que no se notaría parado debajo del árbol. En cuanto a otras cosas, Jianao había hecho una observación preliminar y no había encontrado a Fang Jin y los demás hasta ahora. No sabía dónde se escondían. Compórtate y ahogue el dolor. Frente al edificio, 4 hombres adultos escoltaron a un grupo de niños con capuchas negras. Jianao los observó cuidadosamente. 9 niños y 5 adultos. Entre los 5 adultos, 4 eran escoltas, mientras que el quinto caminaba en la parte de atrás. Los 4 en el frente estaban en varias etapas del reino del núcleo dorado. El que estaba en la parte de atrás estaba en la etapa máxima del reino del núcleo de oro, pero su aura era extraño. Son fuertes, Jianao se sorprendió. Las 5 personas eran muy poderosas. Asumió que la persona que camina en la parte de atrás debe ser Fuolan, pero... ¿Sigue siendo un clon? ¿Dónde está su verdadero cuerpo? Dijo Jianao, mirando a la mujer en la rama del árbol. No necesitas preguntarme. Tome sus propias decisiones y haga lo que necesita hacer. No interferiré, dijo Hon Yuye. Jianao no se sorprendió por su respuesta. Si incluso los cultivadores de Golden Core requerirán que Hon Yuye tomara medidas, no habría necesidad de llevar a nadie. Los 4 delanteros no son clones, pero no siento ninguna conexión mental con la quinta. Esto significa que Fuolan se esconde y eso es de hecho un clon. ¿Va a esperar a que aparezca el poder final antes de salir? ¿Todavía tendré tiempo para hacer un movimiento en ese momento? Iba a ser una batalla difícil ya que la mayoría de los adultos estaban en el reino del núcleo de oro. Aunque esperaba una pelea desafiante, sería mejor aplastar al enemigo con un solo golpe. Subconscientemente, tocó su ceja. No hubo problemas con su habilidad divina. La reaparición de la habilidad espiritual oculta sería su mejor tarjeta de trump para esta noche. Si podría derribar a Fuolan o no dependería de esta habilidad. Los 9 niños fueron conducidos al costado del altar. Sus cabezas estaban cubiertas de capuchas negras, por lo que Jianao no podía estar seguro de si había una niña entre ellos. Todos llevaban ropa similar. Parecía que el discípulo de la secta lunar brillante también era de una familia pobre. Estarse quieto. No te muevas. Mueres si luchas, dijo un hombre mientras pateaba a un niño. Desde lejos, Jianao escuchó a los niños gemir de miedo. Esperó en silencio. Una vez que los niños estaban atados, un hombre sacó un cuchillo e intentó cortarse las muñecas. Jianao vio una luz de espada flash en la distancia. Since de la secta demoníaca. Era Lam Jin. Jianao permaneció tranquilo y observó en silencio desde lejos. Las sectas demoníacas tenían una mala reputación. Incluso la secta de nota celestial era notoria en sus acciones. Esa fue una de las razones por las cuales Jianao quería limpiar su nombre lo antes posible. Fue bastante problemático llevar el nombre de la secta de notas celestiales y aventurarse a otros lugares. La secta Heavenly Note no era una secta pequeña, pero tampoco fue tan grande. Si fuera tan grande como la escuela Clear Sky, sería mucho mejor. Auge. Lam Jin tomó medidas. Hubo ataques sorpresa de otros 2 lugares cerca del edificio. Entonces, el primero fue un señuelo, pensó Jianao. Fang Jin había lesionado un cultivador de reino del núcleo de oro. Aunque no fue una lesión grave, todavía le dio a Fang Jin una ventaja en la pelea. La situación fue mucho mejor para Baekhyun. Parecía que el cultivador de reino dorado de la etapa tardía no era rival para ella. Entre el grupo de Fuolan, había más de un cultivador en la etapa máxima del reino del núcleo dorado. En este momento, el propio Fuolan estaba cortando a los niños. Jianao observó sin tomar ninguna medida. El verdadero cuerpo de Fuolan aún no había aparecido, por lo que no podía ser impaciente.
Si no apareciera la verdadera Lanfuo, no encontraría la tableta de piedra aquí. Auge. Las secuelas de la batalla sacudieron el edificio y expuso todo el altar a la luz de la luna. Fang Jin miró el altar activado con impaciencia. No estaba seguro de lo que Fu Lan quería hacer. El que estaba en la cima del reino del núcleo dorado se mantuvo. No fue difícil derrotar a este oponente, pero llevaría bastante tiempo. No tenía tiempo que perder. Lan Jin, que estaba luchando contra dos cultivadores de reino del núcleo de oro en la etapa temprana, pidió ayuda. Estaba en desventaja mientras los luchaba sola. Aunque tenía una fuerza excepcional y tesoros poderosos, carecía de experiencia en combate. Hermana, no estés nervioso. No son tu pareja. Mantenga su mente estable y analice sus movimientos. Piense en las técnicas del cuerpo y las técnicas de espada que conoce. Aplíquelos y podrá derrotar a esos dos fácilmente. No son fuertes, le dijo Fang Jin. No es fuerte, dijo uno de los cultivadores de reino del núcleo de oro en la etapa temprana y se rió. Un grupo de niños sería suficiente para tratar con esta niña. Sabían que si ella se acostumbró a sus ataques, estarían en peligro. Su espada espiritual era demasiado poderosa. Hermana, espera un poco más. Baekhyun aplicó su sello mágico y suprimió al enemigo con el poder de sus técnicas. Manipuló el trueno, y la luz eléctrica barrió de todas las direcciones como múltiples espadas. Sin embargo, no le hizo nada al altar. Fang Jin estaba algo perplejo. Todavía no había visto a Jianao en ningún lado. No sabía si Jianao se estaba escondiendo en algún lugar, o si no había llegado en absoluto. La gente de la secta lunar brillante no es nada especial. Fu Lan miró a Fang Jin desde el altar. Incluso preparé otros métodos, pero parece que no serán necesarios. Fu Lan, ¿sabes que uno de los discípulos entre tus cautivos es el discípulo de nuestra secta?, preguntó Fang Jin. Sus manos se apretaron en su espada, y ejerció una presión aún más fuerte sobre el cultivador del reino del núcleo de oro que estaba luchando. Lo sé. ¿Qué importa? ¿Qué me puedes hacer?, dijo Fu Lan. Escuché que la secta Heavenly Note también planea arrebatarla. Si se la vendo, obtendré una cantidad sustancial de piedras espirituales, ¿no? Fu Lan activó el altar. Supongo que definitivamente estarás chantajeado por la secta Heavenly Note y matado, dijo Lan Jin. Gracias por la advertencia. Tal vez la venda en otro lugar, dijo Fu Lan con una sonrisa agradecida. Tú. Lan Jin estaba furiosa. Fu Lan sacó con calma la tableta de piedra y la colocó en el altar. Los otros no reaccionaron, pero Jianao finalmente estaba interesado. La tableta de piedra se parecía a las que tenía. Sin embargo, Jianao sintió una ligera diferencia en el aura de la tableta. ¿Es falso? Jianao no pudo entender. ¿Puede una tableta de piedra falsa seguir sirviendo como medio? Utilizó la técnica que aprendió del manual sin nombre para observar y analizar la tableta de piedra. Descubrió que parecía estar conectado a algo. ¿Está conectada la tableta de piedra falsa con la real y se usa como medio? Jianao se sorprendió. ¿Fu Lan fue tan cauteloso? Capítulo 147. Mata instantánea traductor. English Fantasy Traducción Editor. English Fantasy Translation. Al ver que la tableta de piedra falsa resuena con la real, Jianao sabía que la verdadera tableta de piedra estaba cerca. Si capturó a la persona real, podría obtener más información. Sin embargo, sería difícil identificarlo. ¿Debería usar la tableta de piedra para investigar? Podría alertar al enemigo, y la distancia no estaba lo suficientemente cerca como para identificar la ubicación exacta. Si el enemigo se diera cuenta, ¿quién sabe qué pasaría? Si huyó, sería difícil encontrarlo nuevamente. En la actualidad, el altar tenía poco valor para Jianao. Decidió esperar. Desde que Fu Lan buscó el poder del reino del espíritu primordial, podría aparecer cuando el poder se manifestó en el altar. Jianao miró a Hong Yuye. Quería decirle que ser cauteloso era normal. Incluso Fu Lan estaba siendo muy cauteloso. Hong Yuye vio a través de sus pensamientos. ¿Estás tratando de decirme que la mayoría de las personas son cautelosas? Sí.
Siempre hay enemigos más fuertes alrededor, por lo que es útil estar en guardia. Es diferente. Hon Yuye sacudió suavemente la cabeza. Eres fundamentalmente diferente de él. No quieres ofender a nadie, ni quieres que otros te presten atención. Fuelan es todo lo contrario. No tiene miedo de los problemas o la observación. Se considera inteligente y sabio, y no tiene miedo de ser descubierto. No deja espacio para errores. Es lo suficientemente seguro como para disfrutarlo. ¿Seguro? Jianao miró el altar cuando comenzó a emitir luz. Finalmente entendió. Fuelan sabía que la gente de la secta brillante de la luna aparecería. También sabía que otros propietarios de las tabletas de piedra estaban en la ciudad de la Tierra Celestial. Sin embargo, había seguido adelante con los preparativos y realizó la ceremonia en el altar. Retuvo con éxito a Fang Jin y los demás, iniciando su plan final justo debajo de sus narices. Había hecho todos los preparativos de antemano. Si bien era cauteloso, también parecía tener suficiente confianza en sí mismo. Comprendiendo esto, Jianao decidió trabajar más duro para mejorar su cultivo en el futuro. Auge. Fang Jin siguió desatando hechizos poderosos y bombardeando los alrededores. Vio el altar activarse completamente y reunir una fuerza inmensamente poderosa dentro de él. Una vez que este poder se condensó por completo, no sabía si podían salir con vida, y mucho menos rescatar al discípulo de su secta. Hermana Junior Bai, ataque. Fang Jin dijo. Baiqion entendió. Ella retrocedió y murmuró algo. Thunder Needles penetraron los alrededores del edificio. Ella voló al aire, su largo cabello balanceándose en el viento. El trueno irradiaba de su cuerpo y surgió en el cielo. Entonces los rugidos atronadores resonaron y golpearon el suelo. La formación de truenos celestiales. Baiqion gritó, y innumerables rayos vinieron de la tierra, resonando con el trueno en las nubes. Auge. Chocaron en el cielo. Innumerables rayos cubrieron todo el edificio y atacaron el altar. ¿Configuraste la formación Heavenly Thunder aquí? Pensé que tenías algunas cartas ocultas. Fuolan se burló, de pie sobre el altar. Su cuerpo emitió luz, y un nuevo poder surgió en los alrededores, que fue impulsado por su voluntad. Frente a esta formación de truenos, Fuolan simplemente hizo un gesto de pellizco. Los pilares de piedra alrededor del altar comenzaron a brillar con una luz roja de sangre. La luz convergió en una barrera que cubría el altar. Auge. El trueno golpeó. Los 9 niños atados a los pilares de piedra gritaron. Esta formación demoníaca de sangre usa su sangre como desencadenante. Sigue atacando, y cuando se agota la sangre, la formación se romperá, dijo Fuolan a Baiqion. Baiqion se encontró en un dilema. Ella dudó. En ese momento, algo la golpeó. Tus debilidades son demasiado aparentes. Fuolan se burló. ¿Sabes por qué estos 9 niños están cubiertos de campanas negras? Lo hice para que no puedas reconocer el de tu secta. ¿Qué pasaría si tu discípulo nunca estuviera aquí? Ja ja ja. Fang Jin frunció el ceño. El tremendo poder del altar los hizo parar. Si el enemigo pudiera controlar ese tipo de poder, no tenían otros medios para luchar contra él. No eres estúpido. Te lo concederé. Pero tampoco eres muy inteligente, dijo Fuolan. Debería haber alguien más contigo. ¿Por qué aún no ha llegado? He hecho muchos preparativos para darle la bienvenida. Espero que no se haya escapado. Por ahora, había absorbido la mayor parte del poder, y el aura del reino del espíritu primordial emanaba de él. Fang Jin se sintió indefenso. Sin embargo, también tenía curiosidad. ¿Dónde estaba Jianao? ¿A qué estaba esperando?